Bueno, sean bienvenidos a la primera clase o encuentro de este año, del 2021, en la cátedra Currá de Sociología. Para el encuentro de hoy, los textos a trabajar son Vincent Márquez, No es natural, y Wright Mills, La imaginación sociológica, el capítulo 1, que es La promesa. Algunas consideraciones iniciales. Bueno, sociología es una materia del ciclo básico común en la que se intenta una introducción a este campo disciplinario y sobre todo una de las cosas que nos interesa trabajar desde la cátedra es la internalización o el abordaje de una perspectiva sociológica, es decir, la perspectiva epistemológica, el modo de producir conocimiento y el modo de abordar este objeto de estudio en particular, ¿no? La sociología es por trayectoria histórica, en buena medida, la madre de las ciencias sociales porque ha sido la que, a lo largo del tiempo, más ha trabajado estos objetos y más ha tenido una preocupación en sus aspectos metodológicos por consolidarse como un campo disciplinario. Dicho esto, esta primera unidad que nos ocupa va a tratar justamente de consolidar la particularidad de la perspectiva sociológica y de los objetos de la ciencia social, que a diferencia de los objetos de las ciencias mal llamadas duras o ciencias biológicas o naturales, tienen menos historicidad y a la vez ciertas complejidades, como que no siempre estamos lidiando con un mundo objetivado y exterior al sujeto, sino que muchas veces lidiamos con fenómenos que son intrínsecos al sujeto, con lo cual investigador y objeto investigado están mutuamente implicados. Asunto que a lo largo del tiempo ha llevado a muchas polémicas para el campo respecto a la posibilidad o la imposibilidad de la objetividad metodológica y de la mismísima capacidad de producción de conocimiento de esta disciplina, ¿no? Bien, justamente estos son temas que van a sobrevolar un poco los textos. En principio, Vincent Márquez, que es un profesor catalán que en sus años mozos ha militado en el Partido Socialista de Cataluña y que a partir de este a partir de este texto, que es un texto de amplísima circulación en ámbitos académicos, lo que se propone, de un modo quizás muy iniciático, muy inaugural, es desafiar el sentido común. ¿A qué llamamos en la academia sentido común? A ese conjunto de creencias que cotidianamente validamos, pero que no tienen necesariamente un asidero científico, sino que operan como un modo intuitivo de vincularnos con el mundo a partir de máximas o proposiciones que a todas luces y para buena parte de las personas aparecen como evidentes, pero que rascadas a la luz de el pensamiento crítico o las ciencias sociales, van a probablemente empezar a mostrar sus propias fisuras. Bien, parte del sentido común es la concepción de que en el mundo existen determinados fenómenos naturales y que estos son como son porque así siempre ha sido el mundo. Bueno, esto es precisamente lo que el texto de Vincent Márquez nos desafía a cuestionar, ya que si bien el carácter cuasi filosófico del texto no propone la imposibilidad de acceso a la realidad, de algún modo delimita
la diferencia entre el funcionamiento de un mundo objetivo y externo al sujeto y el conjunto de producciones culturales que revisten nuestra vida cotidiana y a través de las cuales nos instituimos como sujetos sociales. Para decirlo de otro modo, el texto trabaja la idea de que efectivamente existe un mundo que podemos denominar objetivo, un mundo concreto y sólido, que por ejemplo se manifiesta en nuestra biología a partir de nuestras propias necesidades fisiológicas. Todas las personas nos vemos necesitados de alimentarnos, descansar y reproducirnos, pero el modo en el que vamos a comer, el modo en el que vamos a cobijarnos para dormir durante la noche o el modo en el que vamos a vincularnos sexualmente con los demás van a revestir particularidades culturales. Esta es como la idea central del texto. Poder reconocer que si bien todos estamos atados a algún tipo de necesidades, el modo en la que los hombres las satisfacen se vincula con la particularidad de sus entornos culturales, es decir, de ese mundo socialmente producido, a partir del cual los individuos se vinculan y pautan modos de desarrollar su vida social y comunitaria, ¿no? Por eso el señor Timonela, que aparece recurrentemente como el caso arquetípico de alguien que es él y sus circunstancias en un espacio-tiempo determinado, pero estas podrían ser bien otras y no hay ningún motivo, insiste el texto obsesivamente, para pensar que esas son las únicas formas posibles en que el señor Timonela pudo haber llevado a cabo su vida, ¿no? Pone ejemplos que van desde la ciencia ficción futurista hasta ciertas narrativas de tipo épico tribales, donde el señor Timonela pudo haber terminado su vida ofrendándose en sacrificio a los dioses, ¿no? Digo, todo el conjunto de significados de instituciones sociales, como pueden ser la pareja, el matrimonio, los modos de asociación productiva que las personas tienen, los modos de impartir justicia o de honrar o deshonrarse, están vinculados a cómo hemos socialmente construido el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces el texto lo que hace es, de modo muy lúdico, ir y venir respecto de cuántas posibilidades podrían habernos asistido en nuestro desarrollo biográfico y cotidiano como sujetos sociales en distintos contextos o entornos sociales o culturales, ¿no? Desde el tiempo histórico que nos tocó en suerte hasta la cultura étnica, nacional o cual sea cual fuera, ¿no? Que nos ha tocado ¿no? Básicamente. Entonces, el revés de este texto es la invitación a poder de alguna forma recuperar la intriga, la curiosidad, el estupor y la capacidad de sorprenderse con aquellas cosas que cotidianamente asumimos como naturales, es decir, como dadas, porque de natural la vida social del hombre tiene bien poco. Más bien el hombre es un ser político que pauta, negocia, acuerda o incluso desacuerda y desafía los modos de organización social a través de los cuales o en el contexto de los cuales desarrolla su vida. Entonces, este extrañamiento de la vida cotidiana, este poder volver sobre aquello que cotidianamente asumimos como lo habitual, lo normal, en el sentido de norma, como ley, acuerdo o regulación, incluso deseable, ya que propone escenarios esperables, escenarios de predecibilidad de nuestra vida social, pueden ser desafiados, pueden ser resignificados o pueden ser advertidos o puestos en cuestión. Estamos en un momento en el que la palabra deconstrucción tiene un peso relevante y muchos hablan de que pueden ser incluso deconstruidos. Yo es una palabra que evito utilizar porque
en líneas generales está muy mal utilizada. Es una categoría filosófica de Derrida, el francés, que la propone como una operación que el texto o la cultura entendida como texto lleva a cabo sobre sí misma. Nosotros nos interesa o pensamos que esta tarea crítica de revisión del mundo es fruto de la agencia y la voluntad humana, no un proceso que se realiza a sí mismo. Entendemos también que hay cierta vulgarización del término que supone que la deconstrucción podría ser una operación que los hombres hacen sobre sí mismos. Bueno, hombres y mujeres hacen sobre sí mismos. Bueno, esto no está planteado así en la teoría de la deconstrucción. Pero nos parece que esta perspectiva de revisión crítica, en todo caso de resignificación o de puesta en cuestión de las pautas que hemos naturalizado en la vida cotidiana, son esenciales para el ejercicio del abordaje analítico de la sociología. Esto es más o menos lo que el texto trabaja o nos invita a pensar, ¿no? Esta actitud de revisión crítica de aquello que asumimos como natural o normal, para descubrir que nada tiene de natural y de normal, sino que es fruto de un proceso histórico a partir del cual los hombres han convenido, han elaborado, han sido artífices de estas situaciones o de esta condición de ser del hombre en la sociedad o la historia. Es decir, dejar de pensar que hay esencias en sí mismas que permanecen inmutables en el tiempo y que es la esencia del hombre hacer tal o cual cosa, para pensar que más bien ha sido a través del tiempo y de prolongados e imperceptibles procesos históricos que los hombres han construido el mundo social que hoy habitan. Esta es un poco la idea del texto de Márquez. El otro texto que trabajaremos será el de Stuart Mill, que está escrito ya más en el tiempo, a fines de los 50, creo que en el 59. Este hombre fallece en el 62. Es un marxista metódico y ordenado que escribe en los Estados Unidos de la década del 50. Y ya en el comienzo del texto él empieza a dar cuenta de cierto clima de época de revolución social. Es el Estados Unidos triunfante de la Segunda Guerra Mundial y de cara a la Guerra Fría, con una sociedad de masas, ¿no? Bien entrado el siglo XX, con un capitalismo pujante y una sociedad de consumo que comienza a consolidarse para muchos ciudadanos norteamericanos. El imaginario del American Way of Life está fundamentalmente torneado en la década del 50, ¿no? Donde al mismo tiempo que hay un esplendoroso ascenso al consumo fruto de la expansión económica que el modelo keynesiano de posguerra propicia, hay una profunda insectificación del hombre. Es decir, el hombre se siente como un engranaje más de un proceso vasto y amplio para el cual él ya no es trascendente. Y entonces empiezan a surgir muchos interrogantes sobre la moderna sociedad de masas, la Guerra Fría en ciernes, la propuesta del consumo exacerbado e individuado como quizás la alternativa para la felicidad y la consumación en este mundo materialista y secularizado que proponen las opulentas sociedades occidentales de posguerra, ¿no? En este contexto de desazón, también de extrañamiento, de crisis de los valores tradicionales, de emergencia de una sociedad opulenta al mismo tiempo que culposa de cargar en sus espaldas el horror de la guerra con los campos de concentración y con las bombas de Hiroshima y Nagasaki que los propios Estados Unidos van a haber detonado. En este contexto es donde Stuart Mill, en ese interregno que es casi la víspera de las revoluciones culturales de los 60, con los movimientos pacifistas y contraculturales, el hipismo y el mayo francés y toda esa
burbujeante movilización juvelinista, que incluso iba a abrazar ideas del socialismo y el mundo parecía que se corría a la izquierda. En la víspera de todo esto, Stuart Mills se interroga por el rol de la ciencia social sociológica, ¿no? Y lo primero que va a aventurar como hipótesis es que este concepto, la imaginación sociológica, es su propuesta para que a partir de la razón crítica y analítica los hombres puedan vincular su propia biografía con un contexto histórico más amplio, que es el que va a dar sentido o va a servir de escenario u orientación para el desarrollo de sus vidas, ¿no? Dicho esto así suena muy pomposo, pero básicamente lo que Stuart Mill está trabajando es una vieja tensión que existe en la ciencia social, que es aquella entre individuo y estructura social. ¿Cuáles son los márgenes de agencia de los individuos? ¿No? Las miradas estructuralistas, aquellas teorías que proponen que es primero la sociedad la que conforma al individuo, van a trabajar fuertemente esta noción de sujeto estructurado y estructurante, de que es el todo social el que genera a los sujetos, el que los socializa y el que reproduce la estructura. Y por otra parte, las miradas más liberales, las miradas menos estructuralistas justamente, son las que se van a centrar en las motivaciones de los individuos y en la capacidad de agencia de los individuos para incidir en la estructura social. En los Estados Unidos de entreguerras se van a consolidar las ciencias sociales al servicio de proyectos de modernización. Esto tiene que ver con el New Deal y con las reformas que se van a llevar a cabo luego de la crisis de los años 20, en donde la sociología va a jugar un rol fundamental para pensar qué elementos de la sociedad entran en conflicto, se superponen y están obturando el desarrollo de estas nuevas ideas, medidas, políticas que se empezaban a implementar, ¿no? Y en este contexto de institucionalización de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales son, digamos, unos derivados de la filosofía del siglo XIX, que a veces van a operar como una guía teórica para determinadas prácticas políticas. Pensamos en los movimientos obreristas del marxismo del siglo XIX. Otras veces van a aparecer como justamente un aliado cientificista para el desarrollo de políticas públicas. Esto es Durkheim, también a fines del siglo XIX. Y también como parte de la reflexión política y sobre el derecho. Esto es Weber en los años 20. Bueno, a partir de este momento y en la Norteamérica de entreguerras, la que tiene que ver con la crisis de los años 20, la ciencia social va a ser adoptada como una herramienta para el diseño de políticas públicas y para, de alguna forma, prever los impactos de estas políticas públicas. Es decir, establecer diagnósticos sobre cómo la novedad de la sociedad de masas, que suele ser algo que provocaba mucha inquietud o incluso temor en la sociedad americana por este paso de la pequeña sociedad rural a las grandes urbes, la producción industrial y la masa, ¿no? En un contexto en el que al mismo tiempo la emergencia del comunismo del otro lado del océano inquietaba mucho, ¿no? Y bueno, la ciencia social va a operar ahí como una suerte de consultor de las políticas de los estados norteamericanos, y Stuart Mills va a estar interrogándose por el rol de las ciencias sociales más allá de la mera e instrumental consultoría de políticas públicas. Es por eso que este texto, que si uno lo analiza bien, guarda al mismo tiempo que cierta objetividad metodológica, una suerte de vocación
de reflexión humanista, ¿no? De poder pensar que la ciencia puede servir para otorgar o restablecer un sentido a los seres humanos, a los habitantes o ciudadanos del llano, para reconciliar o religar su propia experiencia biográfica individual con el todo más amplio de la estructura social, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí dando vueltas, sobrevolando, de hecho el capítulo se llama La promesa, como una suerte de receta o solución que se nos promete a través de la ciencia social para acceder a un conocimiento que restablezca algún equilibrio perdido, ¿no? Creo que hay mucho de este espíritu dando vuelta en el texto de Mills. Y ahí hay algunos elementos que vamos a detallar. También hay que pensar, como yo decía, que la ciencia social había fungido como una suerte de consultoría de políticas públicas en el Estados Unidos convulsionado entre guerras, que la perspectiva de la ciencia social era básicamente de dos tipos: estructural funcionalista, es decir, donde reponía esta noción de estructura social, entendía la estructura social como la red de relaciones que vinculan a los individuos, o bien desde el individualismo metodológico, es decir, básicamente la psicología conductista, o tipos de psicología social que partían como unidad de análisis, o que tenían por unidad de análisis, mejor dicho, a los individuos. Estas ideas atomistas que comprenden al fenómeno social como una suerte de agregación de individuos, mientras que la mirada opuesta, la estructural funcionalista, intentaba establecer cuál era la estructura social, estructurada y estructurante, y cuáles eran las funciones que los sujetos cumplían en esa estructura. Y es una mirada que tiende a preocuparse por las disfuncionalidades. Es decir, es una mirada conservadora que no admite o que es temerosa de asumir el conflicto social. Más bien trabaja para suprimir todo tipo de conflictos sociales. Mientras que las sociologías críticas del siglo XIX, las del marxismo y las del posmarxismo contemporáneo, justamente van a hacer pie en el conflicto social como motor de cambio. Bien, dicho esto, Mills, que es un marxista, pero un marxista americano y académico, no es un militante de las izquierdas revolucionarias, pero sí alguien que tiene una vocación por restablecer a través de la sociología y en periodos de profunda confusión y crisis esta perspectiva que reintegre, o por decirlo de algún modo en términos marxistas, desaliene a los sujetos. Porque para el marxismo el sujeto está alienado por un sistema productivo que no le permite ver el sentido de su vida, toda vez que él está impelido a la producción sin poder ver el fruto de su trabajo, es decir, sintiéndose un engranaje de una maquinaria productiva más amplia que le expropia su fuerza de trabajo. Bien, Mills lo que plantea aquí es que, siendo conscientes de los fenómenos de la estructura social, podemos recuperar el sentido de muchas vicisitudes, incertidumbres que se nos presentan cotidianamente, pero que no llegamos a vislumbrar como parte de fenómenos sociales más amplios. El ejemplo que va a dar es qué pasa cuando un hombre pierde el trabajo. Bueno, nada, puede ser que haya tenido un mal día, lo echaron del trabajo, puede ser que le cayó mal a su jefe, pero qué pasa cuando en una ciudad empieza a haber sistemática y progresivamente desempleo, empieza a crecer la tasa de desocupación. Bien, lo que va a pasar en esa sociedad es que existe un problema estructural más amplio que la voluntad de los patrones por despedir empleados. Pongamos por caso que la creciente robotización, tecnologización, comienza a prescindir de la mano de obra de los trabajadores, o que la apertura de las importaciones hizo que muchos productos extranjeros a un bajo costo invadan el mercado, y esto
haga que sean poco competitivos o que tengan que cerrar o quebrar las industrias locales que ofrecen estos mismos productos en condiciones desfavorables. Bien. Es decir, la diferencia que va a establecer rigurosamente Stuart Mill va a ser entre lo que son inquietudes de tipo personal y lo que son problemas públicos de la estructura social, ¿no? Que a mí me echen del trabajo puede ser una inquietud personal. Si a muchos de mi ciudad los echan del trabajo, o están desempleados, o crece el desempleo, quizás sea un problema del orden público, ¿no? Es esta idea. Saber identificar cuándo es algo que me atañe a mí solo o cuándo es algo más amplio y extendido en el todo social, que justamente por tener una causa estructural debe ser atendida en términos estructurales. No alcanza con leer un libro de autoayuda, coachearme y pensar que si mantengo un pensamiento positivo voy a poder superar esta situación, sino que justamente hay un límite que no tiene que ver con la voluntad individual, sino con las condiciones de la estructura social. Es interesante para pensar estas cuestiones vinculadas a la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Esto sin desmerecer el mérito individual que uno pueda tener, pero generalmente cuando damos esta clase presencial, yo le pregunto a mis estudiantes cuáles son sus trayectorias biográficas respecto a la academia. Generalmente la gran mayoría proviene de padres trabajadores que no han sido profesionales, y alguna minoría proviene de padres profesionales. Y yo les puedo asegurar que estadísticamente quienes provienen de padres profesionales tienen muy allanado el camino. Muy probablemente al final del recorrido van a ser los que se gradúan más rápidamente o con mejores notas. ¿Por qué? Porque hay un contexto social que habilita esto. Esto no quiere decir que quienes como yo provienen de una familia de trabajadores no profesionales no puedan acceder al título. Pero sin duda que van a correr una carrera más desventajosa. Y ahí es donde aparecen estas desigualdades de la estructura social que no deben ser tomadas muy a la ligera, porque justamente una sociedad como la sociedad norteamericana, cuando una persona no se desempeña exitosamente en aquella expectativa que se pone sobre él, la sociedad o el sentido común de la sociedad tiende a asumir esto como un fracaso personal. Aparece la figura del loser, el perdedor. Y esto privatiza la responsabilidad y la culpa en una sola persona, cuando muchas veces es la propia estructura social la que estadísticamente va a generar grandes impedimentos para que la mayoría de las personas que se dedican a determinada actividad puedan resolverla con éxito. ¿Se entiende? Esto no quiere decir que no hay que esforzarse o que no haya chances de que esforzándose por superar las dificultades uno no pueda acceder a determinadas metas. Lo que estamos diciendo es que hay una estructura social que estadísticamente va a hacer esto más costoso. Y por ende va a hacer que menos personas puedan sortearlo exitosamente. Y esa es la diferencia entre las inquietudes personales. Vos si querés podés, que puede estar bien en algunos casos, pero cuando uno mira la generalidad, que esto es lo importante, quizás no todos los que quieren puedan, porque hay algo del orden estructural que no estamos sabiendo ver y que la sociología tiene que saber ver. Y munidos de este dato, de este conocimiento, operar o trabajar para transformar las condiciones sociales existentes, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, habitantes, compatriotas, etc. En la página 26 va a lanzar algunas preguntas, Mills, que da por sentado que todos debieran que todos debieran preguntarse, ¿no? Dice: ningún estudio social que no vuelva a los problemas de la biografía, de la historia y sus intersecciones dentro de la sociedad ha terminado su jornada intelectual. Cualquiera que sean los problemas del analista social clásico, por limitados o por amplios que sean los rasgos de la realidad social que ha examinado, los que imaginativamente han tenido conciencia de lo que prometía su obra han formulado siempre tres tipos de preguntas. Punto 1.
¿Cuál es la estructura de esta sociedad particular en su conjunto? ¿Cuáles son sus componentes esenciales y cómo se relacionan entre sí? ¿En qué se diferencia de otras variedades de organización social? ¿Cuál es, dentro de ella, el significado de todo rasgo particular para su continuidad o para su cambio? Bien, esta caracterización de la estructura social, esta comparativa o este análisis de sus elementos constitutivos y el modo en que se relacionan, uno podría ubicarlo dentro de las inquietudes que Emil Durkheim planteó cuando desarrolló su teoría sociológica, pensando a la sociedad como un todo organizado, pensando él, para darle un ímpetu científico de rigurosidad académica, trazando algunas analogías, no sé si muy felices, pero por lo menos efectivas en su momento, respecto de la ciencia más desarrollada de su momento, que era la biología, al punto de pensar que la sociedad debiera abordarse como un organismo vivo. Así como la sociología comprende el funcionamiento de los organismos a partir de reconocer sus órganos, sus relaciones, vínculos, roles y funcionamiento, un sociólogo debiera ver a una sociedad como un funcionamiento vivo y detectar cuáles son sus instituciones, es decir, sus órganos, y qué tipo de funciones cumplen, qué tipo de dinámicas y relaciones se dan en el seno y cómo hacen de esto un todo funcional. Bien, es un poco esta idea durkheimiana, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que van a ser constitutivos de cambio o cuáles van a ser constitutivos de cierta estaticidad del fenómeno, ¿no? Pero esta cuestión a mí me suena como que es propia de uno de los padres fundadores de la sociología. La segunda pregunta, si bien la primera podría situarse de modo sincrónico, es decir, uno podría hacer este recorte de la sociedad en un determinado lapso espacio-temporal, la segunda pone el acento en lo diacrónico, en lo procesual, en lo que no tiene que ver con la cosa en sí misma, sino con los procesos dados a través del tiempo. Y dice: ¿qué lugar ocupa esta sociedad en la historia humana? ¿Cuál es el mecanismo por el que está cambiando? ¿Cuál es su lugar en el desenvolvimiento del conjunto de la humanidad y qué significa para él? ¿Cómo afecta todo rasgo particular que estamos examinando el periodo histórico en el que tiene lugar y cómo es afectado por él? ¿Y cuáles son las características esenciales de ese periodo? ¿En qué difiere de otros periodos? ¿Cuáles son sus modos característicos de hacer historia? Acá, evidentemente, recuperamos una mirada procesual y comparativa. Acá podríamos pensar en Marx, sobre todo cuando dice cuál es el mecanismo por el que está cambiando. Marx se acaba de haber encontrado las reglas o las leyes objetivas de la historia. Cuestión hoy, con el diario del lunes, bastante discutible, pero que en su momento eran un franco intento o apuesta académica, epistemológica, por comprender los fenómenos históricos, ¿no? En la estructura de Marx, que siempre hacía pie en la economía, pero que pensaba el proceso histórico, ¿no? Era el materialismo dialéctico. Bueno, esto de qué lugar ocupa esta sociedad humana en la historia, cuál es el mecanismo por el que cambia, este tipo de cosas suenan mucho al materialismo histórico, aunque también podemos pensarla dentro del abordaje weberiano, del que vamos a hablar cuando tengamos una clase dedicada a Weber, donde su método histórico comparativo trataba de, a partir de pensar algunos fenómenos como los fenómenos institucionales, los fenómenos del derecho, de la economía, en diferentes momentos históricos, jugar a entender las lógicas culturales que organizaban cada sociedad en su momento, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo interesante es esta mirada diacrónica. Y el tercer aspecto, dice, la tercera pregunta: ¿qué variedad de hombres y mujeres prevalecen ahora en la sociedad y en este periodo? ¿Y qué variedades están empezando a prevalecer? ¿De qué manera son seleccionados y formados, liderados y reprimidos, sensibilizados y embotados? ¿Qué clase de naturaleza humana, entre comillas lo pone, se revelan en la conducta y en el carácter que observamos en la sociedad y en este periodo? ¿Y cuál es el significado para la naturaleza humana de todos y cada uno de los rasgos de la sociedad que examinamos? Fíjense que acá la mirada ya vuelve a los individuos. Y si hay alguien que ha introducido la mirada individualista en la sociología es Max Weber, ¿no? Que se interrogaba por
cuál es el sentido mentado de la acción social. Él entendía el objeto de la sociología como la acción social, y la acción social como aquello que los individuos hacen a partir de una motivación intrínseca, una motivación que brinda el modo en el que los individuos construyen sentido o adquieren el sentido de las acciones que los motivan, ¿no? Qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres, esto de cómo son liberados o reprimidos, los tipos de dominación en Weber, los tipos de formas de institucionalización del poder, ¿no? Me parece que acá la sociología de la dominación también está dando vueltas. Entonces podríamos decir que estas tres preguntas que Mills nos invita a hacernos tienen que ver con los abordajes de los padres de la sociología, ¿no? Básicamente el análisis de las estructuras de la sociedad o de la forma en la que la sociedad está estructurada, más bien de Durkheim, el análisis diacrónico a lo largo de la historia, ya sea de Marx o de Weber, y el tipo de individuos y sus cambios, desplazamientos o derivas, ¿no? Esto también me parece que el elemento subjetivista de Weber está dando vueltas. Me parece que es un interesante sobrevuelo por los tres padres de la sociología. Bien, finalmente, lo que hemos venido repitiendo a lo largo de todo este abordaje de Mills, la promesa de la imaginación sociológica, y lo dice de 4 formas diferentes y está diciendo redundantemente lo mismo, es entender en profundidad cuál es el escenario histórico en el que desenvolvemos nuestra vida y de qué modo nuestra experiencia particular se vincula con la experiencia de los demás, y cuál es ese límite entre la experiencia particular o singular de nuestro tránsito biográfico o la posibilidad de desocultar o de develar la relación entre aquello que por sentido común asumimos como una fatalidad personal, pero que en realidad está vinculado a fenómenos más amplios de la estructura social y del tiempo histórico en el que estamos viviendo. Así que esto es, me parece, lo nodal o el corazón del abordaje que desde esta cátedra vamos a hacer de estos textos como modo de introducirnos a la perspectiva sociológica para tratar los problemas que la cátedra se propone. Bueno, sin más, estamos en contacto. Hasta la próxima.